Son 3 horas hoy, ¿sí? Entonces vamos a hacer 2 bloques de 1 hora y cuarto o algo por el estilo, ¿sí? O sea, con un descanso ahí en el medio. Un descanso de 15 a 20 minutos. ¿Está bien? Para que no sea tan pesado. No sé para ustedes, para mí, por lo menos. No sé. Bueno, perfecto. Eh, Dale, sí, parece bueno, bien el descanso. Bueno, yo voy a descansar, ustedes hagan lo que quieran, mientras tanto. Si quieren, se ponen a estudiar. O si no, nos ponemos a charlar de fútbol, de otra cosa, no tengo problema. Eh, bien, ¿ya estamos? A ver, arrancamos entonces. Bueno, si aparece alguno más, voy a cortar. Pero un segundito y pues tengo que cambiar la pantalla. Bueno, vimos entonces todos los modelos. Ahora lo que vamos a ver es cómo hacer interconversión de modelos. O sea, un mismo sistema lo podemos representar con un modelo de tiempo continuo, con un modelo de tiempo discreto, perdón, con un modelo interno o un modelo externo, con una ecuación diferencial. Bueno, tengo que seguir discúlpenme, pero tengo que seguir admitiendo gente. No me deja, a ver cómo puedo hacer, salvo que no lo pase, disculpen. A ver, que no lo ponga en pantalla completa. Sí, no sé. Bueno, voy a pasar un poquito sin pantalla completa. A ver, ahí. ¿Ahí lo ven bien? ¿Así como está? sí, sí, se ve bien. Sí, sí, sí. Se ve, Bueno. se ve. Sí, porque si no tengo que interrumpir la presentación cada vez que entra alguien, ¿no? Así que, bueno, voy a tratar de arreglarlo eso para que puedan entrar automáticamente. Pero entre tanto, traten de entrar a tiempo, ¿sí? Así no tengo que estar cortando la clase todo el tiempo, ¿sí? Eh, Aunque no se queden ahí en la clase, o sea, entren y si están haciendo algo, váyanse, pero dejen ya, manténganse ya dentro de la reunión. Bueno, entonces, digamos, ¿se acuerdan que habíamos hablado de que según qué problema queremos resolver, puede ser más adecuado usar un modelo interno o un modelo externo? Lo estuvimos charlando, ¿no? Habíamos mencionado, si queremos estudiar la respuesta en frecuencia y conviene la función transferencia. Si queremos estudiar la evolución a partir de condiciones iniciales, nos conviene un modelo interno. Si queremos hacer una simulación, nos conviene un modelo interno también. Entonces, el tema es que muchas veces los modelos no vienen de la forma en que nosotros los necesitamos, porque por distintos motivos puede ser. O sea, porque generalmente uno lo que hace inicialmente es un diagrama de bloques u otra cosa que ya vamos a aprender más adelante en otra materia, en dinámica de los sistemas físicos, o porque a veces nos dan directamente, sacamos de un libro, de lo que sea, algún modelo, alguna función de transferencia, algo, y necesitamos estudiar algo que no está en la forma conveniente. Por eso es importante ver cómo hacer la interconversión de modelos. Aparte de ahí, después vamos a sacar conclusiones un poquito más adelante sobre esas casualidades que habíamos visto. ¿Recuerdan que coincidían cuando teníamos varias entradas y varias salidas en un modelo? Todas las funciones transferencias parecían tener el mismo denominador. Bueno, ese tipo de cosas van a surgir a partir de acá. Entonces, vamos a empezar. ¿Cómo pasar de la ecuación diferencial ordinaria a la función transferencia? Me imagino que esto lo saben, ¿sí? Imagínense que tienen esta función transferencia que tenemos acá. ¿Cómo pasamos? Ya lo vimos, ¿no? Ya lo vieron, aparte en sistema de señales 1. Si tenemos una ecuación, aplicamos la transformada de Laplace y listo. Es trivial. O sea, dada una EDO, le aplicamos Laplace y una vez que estamos en Laplace, agrupamos todos los términos, o sea, agrupamos I y U, todo lo que multiplica I a U y pasamos la U dividiendo, o sea, la U la pasamos dividiendo para acá, la I la dejamos de este lado, todo lo que tengo de este lado multiplicando la I lo paso dividiendo allá, acá, y tengo la función transferencia eh, que quería tener. ¿Sí? Exacto. No hay duda con esto, ¿no? Esto lo saben hacer. En el caso discreto, es la misma idea, ¿no? Dado una ecuación en diferencias general, ahí ya pasé a modo de presentación. Si aplican transformada z, ¿sí? ¿Lo recuerdan a esto? El retardo, ¿no? Es multiplicar por z a la menos n.
un retardo de n es multiplicado por z a la menos n, o sea, agrupan, es exactamente, bueno, el mismo procedimiento, perdón, disculpe, que antes. O sea, estas dos cosas ya las sabían, me imagino, ¿sí? Habían visto cómo pasar de una EDO o de una ecuación de diferencias a una función transferencia o función transferencia discreta. Sí, profe. Y si quieren pasar de las... Imagínense que ahora tenemos ecuaciones de estado y queremos pasar a función transferencia. ¿Se les ocurre cómo hacerlo? Bueno, las ecuaciones de estado son ecuaciones diferenciales. La función transferencia es algo en el dominio de Laplace. Claramente, ¿qué hay que hacer? Aplicar la transformada de Laplace. Miren, supongamos que tenemos estas ecuaciones de estado, ¿no? La derivada de x1 es x2. La derivada de x2 es x3. La derivada de x3 es menos a0 por x1, menos a1 por x2, menos a2 por x3 más u. ¿Sí? Un sistema en particular de ecuaciones de estado o ecuaciones de salida. Y además, la salida ahí es una constante por la x1 más otra constante por la x2. B0 por x1 más B1 por x2. ¿Sí? ¿Se entiende? O sea, ¿de qué orden es este sistema? 3. 3, exacto. Tenemos 3 variables de estado. Bueno, entonces, ¿qué hacemos? Aplicamos transformada de Laplace. Fíjense, esta ecuación se me transforma en esta. ¿De acuerdo? Esta se transforma en esto. Esta se transforma en esto. Y esta se transforma en esto. No pusimos condiciones iniciales. ¿Por qué? Porque en la función transferencia no vamos a tener en cuenta las condiciones iniciales. Hacemos de cuenta que las condiciones iniciales son nulas al hacer acá la transformada de Laplace. Eso siempre va a ser así, a menos que se especifique lo contrario. Claro. O sea, si nos están pidiendo obtener la función transferencia, y bueno, la función transferencia entre la entrada y la salida, por definición, es a condiciones iniciales nulas. Por eso. Ah. ¿Y ahora qué hacemos? Esto es un sistema de 4 ecuaciones, ¿no? ¿Qué tendría que despejar acá para sacar la función transferencia? Y las X mayúsculas que están en el de SX3. Pero sí, pero el objetivo, ¿qué sería? Escribir A una relación entre la entrada y la salida. exacto, entre I y U. O sea, tendría que tratar de sacar X1, X2, X3, eliminar de este sistema X1, X2 y X3. Para que todo me quede solo en función de I y de U. Entonces, miren, puedo reemplazar que X, a ver cómo lo dice, no sé. Ah, que X3 es S cuadrado por X1. Dice acá, lo fui haciendo, se dice muchos pasos. Miren, X1, perdón, X2 es S por X1. X3 es S por X2, que es S, ¿se entiende? De estas dos ecuaciones termino sacando, o sea, es despejar un sistema de 3×3, tampoco mucho misterio. Disculpen otra vez. Lo vamos a admitir a Hernán, solo lo admito porque es Hernán. Y porque fui yo que me olvidé de hacer todo todo esto. Bueno, entonces tenemos que despejar. O sea, yo, por ejemplo, acá de esta primera ecuación, a ver, vamos a ver si puedo escribir un poquito. Creo que se entiende, pero por las dudas. Yo de acá, bueno, puedo escribir que, nada, bueno, ya sé que es x2. Entonces, de esa nada, de acá, de esta ecuación, puedo sacar que x3 es s cuadrado por x1, ¿no? Entonces puedo despejar todas en función de x1. Y x2 es s por x1, x3 es s cuadrado por x2 y puedo reemplazar acá todas, ¿no? Puedo reemplazar acá por x1 y acá también por x1 en estas dos ecuaciones. O sea, acá puedo poner esto s por x1 y acá puedo poner s cuadrado por x1. Perdón, tengo que volver a... Sigue entrando gente. Entonces, usando ese procedimiento llegan a que
En la última ecuación me queda S por X3 sería S cubo por X1. S cubo por X1 igual a menos A0 por X1, menos A1S por X2, menos A2 por S cuadrado por X1. Y esto es S cuadrado por X1 en realidad. No, esto es X1. Discúlpeme, esto es X1, acá hay un error. Esto, ya que estamos, Sí, en el apunte es X1. sí, esto es cortar y pegar. Opa. Eso me faltaba poner color. Esto es X1. Y de ahí van a terminar despejando la relación entre X1 y U, y de la última ecuación van a llegar, digamos, a esta expresión al final. Es muy simple. Fíjense que la función transferencia me termina quedando, dado este sistema, me termina quedando esta función transferencia, que es B0 más B1S sobre S cubo más A2S cuadrado más A1S más A0. Y ahí, ¿notan algo especial respecto a los coeficientes del numerador y del denominador? Y de los coeficientes de la ecuación, de las ecuaciones de estado. Los numeradores son como los de la ecuación de salida. Sí. Y los del denominador, Del mismo orden que la ecuación de estado. claro, eso está bien, pero hay algo más. Coinciden además los coeficientes. Si yo le digo cómo es la matriz esta A, la matriz A de este sistema, ¿alguien me ayuda a escribirla? Empiezo yo, 0. A ver, ¿acá qué iría? 1. 1, ¿Y acá? 0, ¿Acá? 0, 0, 1, Perfecto. ¿Y acá abajo? menos A0, menos A1, menos A2. Bien. ¿Y la matriz B? B0 y B1. ¿Y qué Y más? 0. Y 0. Ahí está. Cero. Perfecto. Bueno, miren estas matrices y miren esto. B0, B1 vinieron acá. A0, A1 y A2, A0, A1 y A2, ¿no? Hay como una correspondencia. Bueno, eso no es casualidad. Bueno, de hecho es genérico, o sea, por algo se está cumpliendo. Y eso es porque esta ecuación, este sistema de ecuaciones de estado y ecuaciones de salida, no, perdón, esa es C. Dice cualquier cosa. Es una mezcla. Perdóneme, hice cualquier cosa. Esto no es B. Estaba haciendo cualquier cosa. B no es así. Discúlpeme, le seguí la corriente. A ver, volvamos de nuevo. ¿Cómo es B? Se me pasa por no pensar. 001. 001. Claro. Digo, ¿qué pasó acá? Y la matriz C, ahora sí. C cómo es. Lo hice para ver si estaban atentos. B0, B0, B1. B0, B1, 0. Sí, ahora sí. Bueno. Esto, cuando la matriz A tiene esta forma y la matriz B tiene esta forma, en realidad esto puede seguir, o sea, si la matriz A fuera de 4×4 sería 0, 1, 0, 0, 1, o sea, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, y después menos A0, menos A1, menos A2, menos A3. Esa es una forma especial que se llama forma canónica de controlabilidad. ¿Sí? Y la matriz B tiene 0, 0, 0, 1, y el último recién es 1. Es una forma especial de escribir las ecuaciones de estado. Eso obedece a haber elegido como variable de estado ciertas variables. ¿Sí? Esa es la única razón, que usamos como variable de estado ciertas variables que forman lo que sería una cadena de integradores. Ya lo vamos a ver. Ven como que la derivada de x1 es x2, la derivada de x2 es x3. Esto quiere decir que hay que si yo tomo x1 como salida, tengo un integrador y saco x2, ¿se entiende? Otro integrador, x3,
cada uno es la integral del anterior. Mm. O sea, x1 es la integral de x2, x2 es la integral de x3, y x3 ahí ya me aparece otra cosa. Bueno, esta es una forma especial de elegir las variables de estado que me lleva que resulta en estas matrices. O sea, no fue por casualidad que elegí estas ecuaciones de estado dadas de esta manera. Entonces, esto se llama forma canónica de controlabilidad, y la propiedad que tiene cuando tenemos un sistema de ecuaciones diferenciales escrito así, o un sistema de ecuaciones de estado escrito así, es que se produce una correspondencia entre los coeficientes del denominador y la última fila de la matriz A, y se produce otra correspondencia entre los coeficientes del numerador y la matriz C. ¿Sí? Y la matriz B es siempre así, 0, 0, 1. ¿Bien? ¿Se escucha? ¿Me escuchan? Pues no tengo sonido de fondo. Sí, sí. Sí, profe. Si alguien deja el micrófono abierto, alguien que tenga auriculares, se lo agradezco, porque así pues yo lo único que veo es mi pantalla, y no escucho nada, entonces por ahí si se cortó, si pasó cualquier cosa, no me entero. Bueno, entonces, ¿y cómo sería el caso general de pasar de... esto es por ahora anecdótico, después lo vamos a aprovechar a esto. ¿Está bien? O sea, el procedimiento que hicimos fue despejar. ¿Y cómo sería un caso general para pasar de ecuaciones de estado a función de transferencia? Miren, si tenemos las ecuaciones escritas así, en forma matricial, ¿qué hacemos? Aplicamos la transformada de Laplace. Exacto. Entonces, ¿qué me queda? S por X es A por X más B por U. ¿Sí? ¿Están de acuerdo? Esto es matricial. E I es C por X más D por U. Y de acá vamos a despejar esta ecuación. Fíjense un detalle, un pequeño detalle que aclaro acá. Acá, mejor dicho. Esto, bueno, acá lo mismo. S. ¿Están de acuerdo con escribirlo así también? Esto es mayúscula, ¿no? ¿Sí? Está claro que S por X es lo mismo que escribir S por Y por X. Sí, sí. Sí. Para que se entienda qué dice acá. Cuando pasé para allá esto restando, me queda... Porque no puedo hacer S menos A. Es S por I menos A. La identidad. O sea, bueno, dimensionalmente no podría hacer una S, que es un escalar, menos una matriz. Entonces, S por I menos A, por X. Alguien más. Llegó el baile. Admitir. Lo vamos a admitir. Entonces, S por I menos A por X es B por U. Y de ahí fíjense que despejo. ¿Cómo despejo X de S? Bueno, premultiplico por la inversa de esto. Esto es una matriz. De N por N, ¿no? Tiene la misma dimensión que A. Entonces, X de S es SI menos A a la menos 1 por B por U. ¿De acuerdo? Sí, sí. Sí. O sea, acá hicimos esto es general. S por I menos A a la menos 1 por B por U. Eso vale. En lugar de despejar todos los pasos que hicimos en el caso anterior, podríamos haber hecho directamente esto. E I de S, de la ecuación de esta ecuación, ahora reemplazamos esta X acá. ¿Sí? O sea, vamos a reemplazar, vamos a usar esta ecuación acá, vamos a reemplazar esta X. Cada vez que entra alguien, tengo que volver a hacer esto. Bueno. Va a ser que más gente, ¿no? ¿Eh? Nadie. Bueno, no pasa nada. Entonces, esto es C por SI menos A a la menos 1 por B más D. O sea, me termina dando. ¿Están de acuerdo? O sea, cuando reemplazo esta expresión la pongo acá adentro y agrupo, me queda esta expresión acá. Y de ahí ya está. O sea, ¿quién es G de S? Es eso. C por SI menos A a la menos 1 por B más D. Y esta expresión es la función transferencia, o podría ser la matriz transferencia esta. ¿Por qué? ¿Cuándo sería matriz transferencia y no función transferencia? Si hay más de una variable de salida. Claro, si tengo más de una variable de salida o de entrada. Bueno, Exacto. Bueno, estamos entonces, ahí llegamos, esta sería la forma general. La ecuación esta es la forma general de la función transferencia en función de las matrices A, B, C y D. ¿Está bien? Dadas A, B, C y D de las ecuaciones de estado,
la matriz transferencia toma esta forma, o la función transferencia. C por SI menos A a la menos 1 por B más D. Facilísimo. O sea, es una formulita que directamente me da la función transferencia. ¿Sí? Bien. Bueno. Eso seguramente no lo habían visto. No. No. Bueno, ¿y qué pasa si ahora estamos en ecuaciones de estado discretas y queremos obtener la función transferencia discreta? ¿Cuál sería el procedimiento? ¿Qué aplicamos ahora? Transformada Z. Si yo aplico la transformada Z acá, x1 en k más 1 es... Miren, esta la escribí de otra manera. ¿Sí? X1 en k más 1 es menos A2 por X1 más X2 más B2 por U en K. X2 en k más 1 es menos A1 por X1 más X3 más B1. Y X3 en k más 1 es menos A0 por X1 más B0. ¿Sí? Entonces, si aplico, es un ejemplo particular, si aplico la transformada Z, me queda Z por X1, ¿sí? Bueno, o sea, donde tenía X1 en K más 1 voy a tener Z por X1, el resto me queda todo igual. ¿Bien? Sí. Haciendo operaciones, que yo después verifíquenlo y despejando, creo que está bien. Yo no sé si había un error en el apunte acá o un error acá en la transparencia o en algo. Es posible que esto tenga un error. Mírenlo con cuidado. Por las dudas le pediría que lo verifiquen después cuando lo... Pero llegan a una función transferencia que les da esto, miren. B2 por z cuadrado más B1 por z más B0 sobre z cubo más A2z cuadrado más A1z más A0. ¿Sí? Y otra vez, ¿encuentran relación? Miren, vamos a escribir la matriz A. ¿Cómo es la matriz A de este sistema? Menos A2. 1. Menos A1 y 1. 0. Sí, claro. Ujú. Menos Horrible. A1, 0. Y 1. Ujú. Menos A0, 0, 0. 0. Bien. ¿Y la matriz B cómo es? B2, B1 y B0. Claro. La matriz C. La escribo yo. 1, 0, 0. ¿Están de acuerdo? Sí, sí. Es 1 por X1 más 0 por X2 más 0 por... Bien. Otra vez. ¿Encuentran correspondencia entre los coeficientes de la función transferencia y los coeficientes que aparecen en la forma de la matriz? Sí, pero está en negativo. Sí, bueno, lo mismo. La otra vez también aparecían negativos, ¿eh? En el otro. Miren. Coincide con los elementos de la primera columna. La primera columna... A ver, vamos a borrar un poquito que me quedó horrible. ¿Sí? Esto no parece un 2. Disculpe. Ahora sí. Bien. Claro, los elementos de la primera columna son los coeficientes del denominador y los componentes de la matriz B son los coeficientes del numerador. ¿De acuerdo? Bueno, esto es porque, otra vez, esto es otra forma especial que se llama forma canónica de observabilidad. O sea, por eso coinciden los coeficientes. En general no van a coincidir los coeficientes de una matriz, porque si la matriz A es una matriz llena con cualquier forma arbitraria, no va a pasar eso, ¿sí? Pero en este caso coinciden porque es una forma especial que se llama forma canónica de observabilidad. Es porque elegimos las variables de cierta manera. Tanto en continuo como en discreto podemos usar cualquiera de las dos formas, la canónica de observabilidad y la canónica de controlabilidad, ¿sí? O sea, si hubiéramos tenido un sistema de ecuaciones donde la matriz A era... Perdón, si la matriz A hubiera sido esto, miren, recuerda,
0, 0, 1, 0, 1, 0, menos A, ¿cómo era acá? Esta no me la acuerdo de memoria. Tengo que buscar acá. Perdón, me voy a machetear a 0. Menos A0, menos A1, menos A2. La matriz B hubiera sido igual a 0, 0, 1. Y la matriz C hubiera sido B2. Uy, perdón, estoy escribiendo horrible. B1 y B0. Si hubiéramos tenido estas tres, hubiéramos llegado también a esta función transferencia. En realidad creo que es al revés. Esto es B2, B1, B0, B0, B1, B2. Disculpen, no me acuerdo. B0, B1, B2. B0, B1, B2. Es al revés. Discúlpenme. Esto es B0. Perdón. B1, B2. Discúlpenme. Bueno, o sea, cualquiera de los dos sistemas de ecuaciones de estado de esta forma o de esta forma me conducen a esta misma función transferencia. ¿Bien? O sea, no es porque sea discreto, sino que son dos formas alternativas. Esto es importante. Bueno, también podemos proceder como antes, ir al caso general y obtener la función o la matriz transferencia discreta, aplicándole la transformada z a esto. Pero si se dan cuenta, fíjense, si yo multiplico, si le aplico la transformada z a esto, ¿qué me da? Z por x, ¿no? Igual a AX más BU. Disculpen la letra, pero bueno, estoy usando con lo que puedo. ¿Sí? Y de acá hubiera obtenido C, I igual a C por X más, bueno, no importa, no lo escribo. Ya está. Y fíjense que es lo mismo que había obtenido acá. S por X, o sea, me refiero a esto, ¿no? Acá. Esta ecuación, S por X igual a X más BU, Y igual a CX más DU. Acá obtengo lo mismo, pero es Z por X igual a X más BU. O sea que es lo mismo, solo que cambiando Z por S. Entonces, por eso me va a terminar quedando, en definitiva, la misma función transferencia, solo que con Z en lugar de S. ¿Sí? O sea, es la misma fórmula de la función transferencia discreta que la continua, a partir de un sistema de ecuaciones de estado discreta, que es lo que cuando parto del continuo y obtengo la función transferencia. ¿Bien? Bueno, y ahora, ¿qué pasa si queremos pasar de un diagrama de bloques a una función transferencia? ¿Esto lo saben hacer? Sí. 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 ¿Cómo hacen? Los integradores los transforman en 1 sobre S, ¿no? Claro, pasó el dominio de Laplace. Claro, pasan al dominio de Laplace y hay que despejar U sobre B, como sea. Pueden hacer álgebra de bloques. Claro. Yo no soy muy amigo de la álgebra de bloques porque a mí no me gusta dibujar. Yo prefiero leer las ecuaciones directamente. O sea, qué sé yo, por ejemplo. Bueno, pero bueno, ustedes ya lo saben, ya lo han trabajado a esto. O sea, porque hacer álgebra de bloques es resolver ecuaciones, pero dibujando los bloques, en definitiva. A mí me gusta más escribir las ecuaciones que hacer el... Pero bueno, hay distintos métodos. Se puede hacer... Pueden, por ejemplo, ¿ustedes vieron eso alguna vez, invertirla esto? ¿Invertir un diagrama de bloques? ¿Vieron eso alguna vez? No, me pareció raro cuando vienen a punto. ¿Eh? Me pareció raro. Lo vi, pero No lo vieron para nada eso. nunca lo vi. O sea, lo vi con el apunte de uno de los diagramas. Me pareció. Claro, bueno, ahí es una forma por ahí de despejar, no importa. Si no lo vieron, no vamos a meternos porque me parece que es demasiado. Pero bueno, se las rebuscan, digamos. O sea, de alguna manera, haciendo lo que saben de álgebra de bloques, haciendo, ya van a ver en dinámica, creo que la parte de inversión causal. Así que eso es otra manera, digamos, de resolver estas cosas. O simplemente despejando la ecuación. Miren, si yo acá escribo, la tensión del capacitor es 1 sobre C por S por I. ¿Está bien? ¿Están de acuerdo de eso? Y que I, miren, es 1 sobre LS por V menos UC menos I por R. ¿Están de acuerdo?
Claro. Y bueno, de estas dos ecuaciones ya está, se despeja ahí en función de u y ya está. Y después terminan de reemplazar y listo. Es lo mismo que si hubieran hecho inversión causal dibujando menos bloquecitos. Obviamente terminan obteniendo la función transferencia que ya conocíamos porque era el mismo sistema, el mismo sistemita del cual habíamos hecho el diagrama de bloques. En el caso discreto, da un diagrama de bloques, es lo mismo. En los retardos son z a la menos 1, así que ya está. La salida, en este caso era acá, era ahí, está ahí. Y bueno, hay que hacer el mismo camino. ¿Qué sé yo? Y en z, ¿quién es? Es 3 por u, menos 1,6 por z a la menos 1 por i, menos 0,7 por z a la menos 2 por i. Listo. Y de ahí, de esta ecuación pueden despejar la i en función de u, que es en definitiva la función de transferencia discreta. ¿De acuerdo? Bueno, entonces ya vimos cómo obtener la función transferencia de todas las formas posibles. O sea, vimos, si tenemos la ecuación diferencial ordinaria, la función transferencia la sacamos aplicando directamente Laplace. Si tenemos ecuaciones de estado, bueno, es una formulita pasar de la ecuación de las ecuaciones de estado a la función transferencia. Es una fórmula, o pueden despejar, o sea, aplican Laplace y despejan. Que en definitiva esa es la fórmula. Si quieren pasar del diagrama de bloques, pasan al dominio transformado y leen, digamos, de alguna forma la función transferencia directamente del diagrama de bloques. Son cosas que más mal que bien ya sabían. Y si queremos obtener la ecuación diferencial ordinaria en lugar de la función transferencia, ¿qué método se les ocurre? La transformada inversa. Claro, o sea, en realidad la idea es, si ya saben obtener la función transferencia, ya está. Si tienen la función transferencia, pueden hacer transformada inversa. ¿Sí? Es trivial eso, ¿no? A partir de la FT. Es hacer el camino inverso a pasar de la función transferencia a la ecuación diferencial ordinaria. Sigue llegando gente, disculpen. Bueno, ahora, si quieren obtener la ecuación diferencial ordinaria a partir de las ecuaciones de estado, o desde un dB, ¿qué hacen? Ya saben sacar la función transferencia, sacan la función transferencia y después antitransforman para tener la EDO. ¿Estamos? Y en el caso discreto, exactamente lo mismo. O sea, la ecuación diferencial ordinaria o la ecuación en diferencia son un caso particular, o un caso no particular en realidad, son un caso equivalente a la función de transferencia. Entonces, si tienen la función de transferencia, ya está. Bueno, y si quieren, ahora vamos a ver qué pasa si queremos obtener las ecuaciones de estado. Entonces, primero, imagínense que tenemos, para no meter esto y esto, tenemos una función transferencia y queremos pasar a las ecuaciones de estado. ¿Qué se les ocurre hacer a partir de lo que estuvimos viendo recién? Leer las matrices de la ecuación. Intentar armar la ecuación matricial y... Claro, pero ¿de qué manera? O sea, Una de las formas canónicas. el tema es así. Claro, exactamente. El tema es el siguiente. Cuando pasamos de un modelo externo a un modelo interno, ¿sí? Estamos haciendo un proceso que se llama realización, una realización. Porque hay infinitas formas de pasar de la FT, hay infinitas elecciones de las variables de estado. ¿Se acuerdan? Que habíamos dicho que podemos elegir de muchas maneras las variables de estado. Entonces, según qué elijamos como variables de estado, vamos a obtener distintas ecuaciones de estado a partir de una misma función de transferencia. O sea, dado una función transferencia, hay infinitas ecuaciones de estado que representan esa función transferencia. Entonces, sí, ya que podemos elegir, lo que conviene es elegir alguna de las formas canónicas estas, porque nos ahorran todo el trabajo, porque es directo. Miramos los coeficientes y ya tenemos las matrices. ¿Sí? Entonces,
podemos usar la forma, o sea, esto es lo que dice esto, ¿no? Dada la función transferencia, hay infinitos modelos de ecuaciones de estado y ecuaciones de salida, porque hay infinitas formas de elegir las variables de estado. Entonces, entre todas las posibilidades hay dos que son convenientes, la forma canónica de controlabilidad y la de observabilidad. ¿Por qué? Porque coinciden, no tenemos que hacer ningún cálculo, no tenemos que hacer nada. ¿Sí? Directamente mirar los coeficientes del denominador y del numerador de la función transferencia, y con eso armamos las matrices A, B, C y D. Bueno, en realidad hay un pequeño truquito. Estoy escuchando un ruido, alguien que está metiendo ruido con alguien que tiene el micrófono abierto, escucho un crujido. Lo que dije es cierto, casi cierto en realidad. Me faltó un detallecito nomás. Que la función tiene que ser estrictamente propia, la FT. Si la FT es estrictamente propia, está clarísimo cuánto valen A, B, C y D. Si es solo propia, primero la tenemos que escribir como algo estrictamente propio más una constante. Y ahí sí podemos, ahí sí podemos pasar a la forma canónica. ¿Está bien? O sea, esto es algo genérico. ¿Y cómo paso de acá a acá? ¿Se ocurre? ¿Se dan cuenta cómo? Siendo armónico del denominador, ¿Cómo? normalizando el denominador. ¿Sí? Claro, eso en primer lugar. O sea, divido todo por alfa n. Y La última Bueno. fila son los coeficientes del denominador. Es factorial. Negativo. acá, claro, tengo que factorizar esto, Ah, o sea, de alguna sí. forma, para que, no factorizar, sino tengo que dividirlo. O sea, acá me va a quedar esto, digo, si no fuera estrictamente propia, ¿no? Este D, ¿quién es? Es alfa n sobre bn, claramente. Y el problema es an menos 1, ¿quién es? Y es, o sea, tengo que dividir todo por alfa n acá, ¿no? Va a ser alfa n menos 1 sobre alfa n, o sea, todo eso es la normalización. Pero además, este bn menos 1, bueno, va a quedar del resto de todo lo otro. O sea, esto sería d por... o sea, primero normalizo y después tengo que separar esto, tengo que dejar este d aparte. ¿Entienden cómo hacer eso? Más o menos. ¿Quieren que lo haga? Si no queda... Lo hago rápido en un... Profe, Dale, profe. Sí, la dígame. constante D Sí. sería una función racional con un S a la n en el numerador. Claro, el tema es el siguiente. Imagínense que tenemos esto. Miren, un ejemplito. 3s cuadrado más 2s más 1 dividido. Vamos a simplificar y le pongo ya s cuadrado. Esto ya está normalizado, ¿sí? Profe, ¿con qué escribe? ¿Con qué escribo? Sí. Con una... ¿Cómo se llama? Una tableta gráfica. Ah, Sí, tiene no. pulso con el mouse. ¿Eh? Tiene ese pulso con el mouse. No, con el mouse tenía... Me vuelvo loco. Entonces. No, me compré justamente para dar clase, me compré una tableta gráfica y es lo que estoy usando para esto. Más práctico. Y sí, si no, me volvía loco. Sí. Bueno, entonces, ¿esto cómo es? ¿Cómo pasamos? Miren, esto es, ¿cuánto es 3s cuadrado dividido c cuadrado? Sí, ese 3. O sea, voy a tener un 3 ahí claramente aparte. Entonces, en realidad la idea es separar esto. Esto es, ¿cómo sería? A ver cómo era que se hacía esto. Discúlpeme, estoy medio... O sea, a ver cómo lo hacía yo. Tengo que sumar y restar. 3. Claro. Perdón, estoy medio mareado. El 3 Para completar el cuadrado, menos 3, claro, no, es así, esto así más fácil. Miren, 3, claro. Factor común 3. Claro, más 1. Sí, quiero completarlo así, más s cuadrado
más S más 1. Esto digamos, le sumo y le resto. Muy conveniente. Perdón, perdón que quiero borrar. Disculpen un momentito. Estoy medio... discúlpenme que hoy no estoy... Esto es... sí, tengo que sumar y restar lo mismo. No, estoy viendo cómo hacerlo fácil, nada más para no tener que hacer la división de polinomios. O sea, me tiene que quedar así, más 3. Sería raíz de 3S más 1 y después restás. No, no quiero hacer eso, no. Lo que quiero hacer es sumar y restar, discúlpame. Espera, creo que así borra esto. Acá. Perdón. Esto es lo mismo que hacerlo, menos 3, así, más 3. Esto, ¿no? Esto es igual, ¿no? ¿Están de acuerdo? Entonces, ahí está. ¿Están de acuerdo, no? Sumé y resté 3. Y ahora multiplico 3 menos 3 por S cuadrado más S más 1. Todo esto sobre S cuadrado más S más 1. ¿Sí? Y esto más 3. ¿Se entiende lo que hice? Sí. ¿Están de acuerdo? No hice nada raro acá. Y entonces ahora este 3S cuadrado se me va con este. Y me queda 2S menos 3S. Es menos S, ¿no? 1 menos 3 es menos 2. Menos S menos 2. Perdona la desprolijidad, pero bueno, más. Es mi letra eso nomás. No le echen la culpa a la digitalidad. En el pizarrón soy igual. A la virtualidad, digo, no le echen la culpa. ¿Estamos de acuerdo? ¿Se entiende lo que hizo? ¿Lo que hice ahí? Profe, una pregunta. Sí. Esto lo hacemos para que la función transferencia sea estrictamente propia. Es para separar. La función transferencia sigue siendo propia, pero tiene una parte estrictamente propia y otra parte que sería, lo escribo como Claro. una suma de dos cosas. Entiendo. Y una constante. O sea, lo escribo como algo estrictamente propio más una constante. ¿Bien? Upa, se me apagó la luz acá. Disculpe. Tengo un lío acá eléctrico que... ¿Se entendió esto? Sí. O sea, miren, le resto y sumo y después agrupo acá, o sea, le multiplico y divido por el denominador para agrupar y entonces después se me cancelan estos dos términos y listo. Un truquito así, pero para evitar hacer la división de polinomios, digamos, esto es mucho más rápido. Entonces, esta sería, fíjense, pasé de esta forma a esta. Y ahora, de esta manera, vamos a pasar a la forma canónica de controlabilidad. ¿Cómo sería en general? Y ¿se acuerdan que la habíamos visto? 0, 1, 0, 0, 0, 0. O sea, tenemos todos, la matriz A va a tener todos ceros, excepto en la diagonal que está encima de la diagonal principal, que ahí son todos unos. Y en la última fila voy a tener todos los coeficientes del denominador. ¿Sí? Y la matriz B es 0, 0, 0, 0, 1. La matriz C tiene los coeficientes B0, B1 hasta Bn-1, o sea, los del numerador. Y la matriz D es directamente este número. ¿Sí? Este número acá. Eso es para pasar de una función transferencia a las ecuaciones de estado, aprovechando la forma canónica de controlabilidad. Podríamos también haber aprovechado la forma canónica de observabilidad y nos iban a quedar, estos coeficientes nos iban a quedar acá, en esta columna en lugar de la fila. Estos nos iban a quedar acá
esto nos iba a quedar 1 y todo 0, y este D iba a ser el mismo. ¿Sí? Son dos maneras alternativas de pasar de la función transferencia a las ecuaciones de estado discreto. ¿De acuerdo? Profe, no entendí por qué la matriz B es así. Acá, en esta que es 00001, Sí. porque es la forma canónica, es así. ¿Por qué? Porque vimos que si la matriz A y B eran así, si teníamos A, B, C, así, no habíamos visto con D, esto era 0 hoy. Ya lo habíamos visto en un ejemplo. Esto era lo que vimos antes. Es lo que vimos acá. Si yo partía de una matriz que era así, 0, 1, 0, 0, 0, 1, menos A0, menos A1, menos A0, ¿está bien? Menos A2, perdón. Y la matriz B, 0, 0, 1, si yo parto de eso, de acá, mejor dicho, llego a esto. Entonces, Claro. si parto de esto, llego a esto acá arriba. ¿Está bien? Claro, sí. Ahí Puedo entendí. llegar a, ojo, de acá puedo llegar a esto o puedo llegar a infinitas otras ecuaciones de estado, pero esta me conviene, porque no tengo que hacer ningún cálculo. O sea, porque Directa- U está presente siempre en la última ecuación. Exacto. Mm. Ojo, podría llegar a otras ecuaciones de estado. O sea, Pero no sería de pero forma acá, canónica. Ya. claro, no sería la forma canónica y tengo que hacer todas las cuentas. O sea, si yo elijo las variables de estado de otra manera, o sea, usar forma canónica implica elegir ciertas variables de estado. Claro. Si yo las elijo, las variables de estado, de otra forma, no voy a llegar a esa forma canónica, voy a llegar a otra cosa. Pero va a ser más complicado y voy a tener que hacer todas las cuentas. Sí. Bueno, en discreto es exactamente lo mismo. Bien. Acá en el ejemplito en discreto está usada la forma canónica de observabilidad. Pero es la misma idea. Y bueno, y si yo quisiera obtener las ecuaciones de estado a partir de la ecuación diferencial ordinaria, ¿qué tengo que hacer? Paso a la función transferencia y de ahí de la función transferencia paso a la ecuación de estado. Eso lo saben, ¿no? ¿Se dan cuenta? O sea, siempre el camino es entre la función transferencia y lo demás. O sea, es mucho más fácil trabajar siempre con función transferencia. Y si quiero pasar del diagrama de bloque a las ecuaciones de estado, Puedo buscar la función transferencia y hacer lo que hicimos antes. eso podría ser un camino, ¿por qué no? O puedo hacer algo, depende, o sea, o puedo hacer otra cosa. Miren, si a mí me dan este diagrama de bloques, puedo hacer más directo un camino, que es, y mucho más fácil, que es tomar como variable de estado la salida de los integradores. O sea, yo puedo elegir arbitrariamente las variables, qué voy a usar de variable de estado. Pero puedo tomar, una opción es tomar la salida de los integradores. Y entonces es facilísimo, miren. Yo tengo acá, mi variable de estado es Q. La entrada del integrador entonces es Q punto. ¿Están de acuerdo? Es la derivada de Q. Si esto es Q, esto es la derivada de Q. Entonces, ¿y cuánto vale Q punto? Y miren, vale 1 sobre L por phi. Y phi ya es una variable de estado porque es la salida de un integrador. Entonces, 1 sobre L por phi. Listo, tengo la primera ecuación acá. Listo. Y la otra ecuación de estado, que sería la derivada de phi. ¿Cuál es la derivada de phi? Y miren, es B, que es una entrada, así que ya está bien, B menos R, miren acá, menos UR sería, ¿no? Pero UR es R por esto, por I, una corriente, lo que fuera. Y esto es 1 sobre L por phi. O sea, es R sobre L por phi. Entonces, B menos R sobre L por phi menos 1 sobre C por Q. Ya está. O sea, ¿cuál es la idea? Voy leyendo las ecuaciones hacia atrás hasta que llego a un integrador. O a una entrada. ¿Sí? ¿Se entiende? Profe, O sea, si lo ¿puede hacemos, repetir otra vez eso? Lo de hasta el integrador. claro, si quiero leer, para leer, o sea,
las variables de estado son la salida de los integradores. ¿Sí? Entonces, la derivada de las variables de estado es la entrada del integrador. Y para leer la expresión, voy leyendo hacia atrás hasta que llegue o a una entrada, entonces ya está, terminé, tengo una entrada, o hasta que llegue a una variable de estado. ¿Sí? Esa sería, digamos, más o menos la lógica. Entonces, después, ahora, si quieren que hagamos un ejemplito, así, de esto, rápido. Bueno, ¿Les parece? dale. Algo rápido. Así. Estaría bueno. Bien. A ver, vamos a hacer acá. A ver cómo me llevo con esto para dibujar diagrama de bloque. No quería hacerlo, le confieso. A ver si Perdón, pasa. profe. ¿Eh? Perdón que yo pedí que lo haga. Nah, es un chiste, es un chiste. No, a ver, no, puedo borrar todo. Vamos a hacer más inteligente. ¿Cómo es que se selecciona? Perdón, ¿no? Tengo que. Acá. Bien. A ver. Lápiz. Todavía me tengo que poner canchero con estas cosas. A ver, hagamos un ejemplito. X1, una variable de estado, ¿sí? Si quieren a esta variable le llamamos RDT, no sé qué se llama. Una variable, la señal es ahí, ¿no? No, tan bueno no está para dibujar esto. Es mejor que el mouse. Es parecida al ejemplito de ahí, pero bueno, vamos a hacerlo. Y si quieren le ponemos nombre a estas variables. R, vamos a llamarle P a esta. Y a esta le llamamos Q. Bien, vamos a tratar de leer las ecuaciones. ¿Quiénes son las variables de estado? ¿Quién me conviene tomar como variable de estado? ¿Qué les parece? X1 y X2. Claro. Y bueno, entonces X1 punto, la derivada de X1, ¿cómo sería? ¿Quién es? X2. X2, listo, fácil. ¿Y X2 punto, quién es? A por R de T. A por R, dale. ¿Ya terminamos? ¿Está bien como ecuación de estado esto? No, porque esto no es una entrada. Es una variable dependiente. Entonces, tenemos que seguir. A menos la. ¿Y quién es R? Es U menos P P. menos Q. No le pongo el de T porque ya es demasiado. Es un esfuerzo escribir con esto. Bueno, U está bien ya. U es una entrada, una variable de estado. Sí, Sí. U está bien. U es una entrada. Ya está. ¿Y quién es P? Es B por X2. ¿Están de acuerdo? Ujú. ¿Y C Q por quién X1. es? C por X1. Ahora ya está, y ahora sí. Entonces mis ecuaciones de estado serían X1 punto igual a X2 y X2 punto igual a A por U, si quieren lo escribo así, menos A por B por X2 menos A por C por X1. ¿Sí? Y si quieren la salida, no sé, bueno, no dije cuál es la salida, pero bueno, puedo tomar una salida acá. Podría tomar como salida P de... Imaginémonos que la salida sea Q de T. Esta es mi salida, I de T.
¿cómo sería la ecuación de salida? I de t igual a... C por X1. Claro. ¿Bien? Pregunta, ¿esto está en alguna forma canónica? No. Y si A fuera 1, ¿estaría en alguna forma canónica? Sí. Claro, exactamente. Sería la forma canónica de controlabilidad. Si A fuera 1, esto estaría en forma canónica de controlabilidad. Bueno. ¿Estamos bien entonces? ¿Se entiende la idea de cómo leer las ecuaciones a partir del diagrama de bloques? Sí, sí, se Sí, sí. entiende. Genial. Bueno, y si tenemos uno discreto, ¿se las arreglan también? Sí. Y acá, ¿qué tendríamos que tomar? Miren, este es un diagrama de bloques discreto. ¿Qué tomamos como variables de estado? La salida de los retardos. Y si la salida del retardo es x1 en k y x2 en k, los estados, está medio desordenado, esto no se entiende. La entrada de los retardos es x1 en k más 1 y x2 en k más 1. ¿Bien? Entonces, acá, ¿cómo sería la ecuación? x1 en k más 1 es x2. Está muy medio feo como se ve esto. Pero, a ver, lo voy a escribir acá más chiquito. No le den bola a lo que dice ahí arriba. Esto es x1 en k más 1. Esto está bien. Ay, no, bueno, no puedo. Esto es x1 en k más 1, lo que tengo acá, y esto acá es x2. Y esto es x2 en k más 1, que es lo que dice ahí. Entonces, las ecuaciones de estado, ¿cómo serían? x1 en k más 1, ¿a quién es igual? A x2. Es la salida de esta. La entrada de este retardo es la salida del otro, que tiene x2. Y x2 en k más 1, ¿quién sería? Esta entrada acá. Es 3 por u en k menos 1,6 ¿por quién? Por x2 en k. Claro. Más, menos también es menos. Bueno, menos 0,7 por x1 en k, ¿no? No me entró más. Listo. Perdonen que quedó medio un despelote, pero se entiende, creo. Bueno, bueno, es lo que está acá, básicamente. Y está la ecuación de salida también. Se puede escribir la ecuación de salida de la misma forma que hicimos antes en el continuo. Bien, ¿y el dB? ¿Cómo sacamos el dB? Bueno, si tenemos las ecuaciones de estado, ¿cómo podemos obtener el dB? Bueno, el procedimiento es fácil. Es lo contrario de esto. La idea es, tengo que agregar un integrador para calcular cada variable de estado. Y después, con ganancias y sumadores, armar la expresión de las derivadas de las variables de estado. ¿Sí? O sea, por ejemplo, si yo tengo, miren acá, este sistema de ecuaciones, ¿no? x1 punto, x2, x2 punto es x3, x3 punto es menos a0 por x1, menos a1 por x2, menos a2 por x3 más u. ¿Se acuerdan? Esta era la forma canónica de controlabilidad. ¿Se acuerdan? EI es b0 por x1 más b1 por x2. Entonces, ¿qué hago? Miren, pongo un integrador para cada estado. 3 integradores tengo que poner. Uno para x1, otro para x2 y otro para x3. O sea, primero arranco poniendo los 3 integradores. Y después digo, bueno, la entrada, o sea, la salida de cada integrador es una variable de estado. Y la entrada es su derivada. ¿Y quién es la derivada de x1? Bueno, es x2. Entonces agrego esta rayita acá. ¿Ven? ¿Y quién es la entrada
la derivada de x2, o sea, x2 punto, ¿quién es? Y es x3, entonces agrego esta flechita acá. ¿Y quién es x3 puntos? O sea, la derivada de x3, ¿quién es? Y bueno, es menos a0 por x1, menos a1 por x2, menos a2 por x3 más u. Esta es la expresión. Bueno, lo armo. Acá puse sumando. Menos a0 por x1, menos a1 por x2, menos a2 por x3. ¿Sí? Y la salida ahí, ¿cómo la calculo? Y es b0 por x1 más b1 por x2. Bueno, un sumador. b0 por x1 menos b1 por x2. Acá dice menos, está mal, es más. Disculpen. Ya que tenemos esto, vamos a corregir. Ay, acá. Esto es más. ¿Bien? ¿Se entiende esto? Sí. Chicos, ¿alguien? Sí, profe. Sí, profe. Sí. Listo. Bien. Y si quiero pasar de la función transferencia al diagrama de bloques, ¿qué procedimiento se les ocurre? Podemos usar un único bloque. Claro, bueno, esa sería la versión de mínimo esfuerzo. Agarramos un bloque que tenga la función de transferencia y listo. Está perfecto eso. También podemos pasar ecuaciones de estado con alguna forma canónica y ponerle todos los bloques, ¿no? Esa sería otra manera, sí. Pero eso es solo si nos interesa ver cosas internas de condiciones iniciales o para algo. Pero en principio, un único bloque con la función de transferencia ya está. ¿Bien? Bueno, ¿y qué pasa si somos todavía menos esfuerzo y queremos que lo haga MATLAB? ¿Saben hacerlo? A ver. Puede ser que haya que crear un vector por cada ecuación y después pongamos para hacer la función de transferencia. Podemos hacer de un montón de maneras. Acá tenemos MATLAB, ahí lo corrí. Hay muchas formas, pero bueno, vamos a empezar. ¿Saben trabajar con funciones de transferencia en MATLAB? Sí. Ya han usado, sí. Sí. Sí, nos enseñan a crearla. Y bueno, ¿Cómo? otras cosas. Que aprendimos a crearla. Claro, bueno, miren, yo tengo una forma muy fácil de crear, más fácil que... A ver, ATF, claro. miren esto. Yo me hago una función de transferencia que se llame S y que sea S. Entonces a partir de acá, ¿se entiende lo que hice? Sí. Hago una Sí, función sí. de transferencia que sea el derivador. Entonces a partir de ahí me creo la función que quiero. Le llamo G acá, porque estamos en el momento control. Después cuando estemos en modo señales, o sea, estamos en modo sistemas. Cuando estemos en modo señales va a llamar H. Entonces le ponemos, no sé, qué sé yo. 2 por S más 1 dividido. ¿Ustedes llegan a ver o está muy chiquita la letra? No, se ve. No, se ve perfecto. Bueno, genial. Para ustedes, yo no veo nada. Yo tengo que usar anteojos ya. Me poniendo viejo. S cuadrado más 2 por S más 1. No sé. Por ejemplo. Ahí tenemos, ¿no? La función de transferencia, hermanos. Y si yo quiero pasar de función transferencia a ecuaciones de estado, ¿cómo hago? Hay un comando que era state. ¿Cómo? ¿Puedo repetir la pregunta, por favor? Hay una forma. Hay Si un comando. quisiera pasar a bueno, ahí armamos la función de transferencia, ¿no? Si quisiera pasar a ecuaciones de estado. Bueno, esto es para armarlo. Discúlpenme, vamos por parte. Todavía no hagamos interconversión. Vamos a empezar definiendo. Este es un sistemita, ¿no? Dice la función G. Puedo armar ecuaciones de estado también. ¿Saben armar ecuaciones de estado? Por ejemplo, no sé, Sí, tenés que definir las cuatro matrices. Claro, exactamente. No sé. -1, -2. Invento cualquier cosa acá.
B igual a... Bien. Y entonces, ¿cómo me genero? Con SS, ¿recuerdan eso? Claro. A este le vamos a llamar el sistema 1. Y le pongo SS A, B, C, D. Bien, la matriz es A, B, C y D. Bien, entonces tengo mi función transferencia G, tengo mi sistemita 1. Y si quiero pasar ahora, por ejemplo, de obtener la función transferencia a partir del sistema 1, ¿saben cómo hacer? A ver. Miren. tu TF, ¿no? Ahí está. TF del sistema 1. ¿Lo ven? O sea, puse... ¿Cómo? Perdón. Genial, está bueno para... Ahí viene. Ese es UTF, me parece que es, pero eso ingresándole la matriz directamente. Claro, pero acá directamente, si yo tengo el sistema armado, le pongo la TF del sistema 1, ¿ves? Acá esto que puse acá. TF del sistema Claro, 1. sí, sí. Y me da directamente la función transferencia. Y fíjense, a ver si se aviva. A, B, C. ¿Entienden la relación A? ¿Hay relación entre la matriz A y los coeficientes esto? Sí, se entiende con lo del numerador, pero... Y miren, B. Numerador. B es 0, 1. Entonces, y A es 0, 1. ¿Recuerdan? Esto es forma canónica de contrariedad. Si A y B son así, es forma canónica de contrariedad. C es 1, 0, o sea que por eso tiene 1. Y acá y no tiene nada por S. Y esto es el 1, este que va siempre, y este 2 es este menos 2, este 1 es este menos 1. Es directamente la forma canónica. Yo la armé de entrada a propósito así para que se vea la forma canónica. Y, bueno, y por otro lado tenemos la G. ¿Qué pasa si queremos las ecuaciones de estado de esta matriz, de esta función transferencia? Y bueno, creo que funciona esto. Sí. Y miren lo que me armó. Yo lo hubiera hecho distinto, pero bueno, MATLAB lo arma así. Hace algo que no es exactamente la forma canónica de controlabilidad. Usa otra cosa. Pero es muy parecida. Es como parecida, pero al revés. Como que elige al revés la variable y aparte la B nunca le pone 1, 0, sino que le pone otra cosa. ¿Sí? Yo podría haber... Yo hubiera puesto... ¿Eh? No sé cómo leerla esa matriz. O sea, sé que te dan los coeficientes, pero no... Ahí está. Menos 2, menos 1, 1, 0. Acá la matriz A. Está bien ordenado. ¿No se entiende? Es así, en la matriz es así. Esta matriz A1, si bien la llamamos, sería así, miren. Claro, estaría multiplicado. Menos 2, menos 1, punto y coma. Vector de variable de estado. Es como dada vuelta. Yo hubiera hecho esta matriz. O sea, a partir de la función transferencia esta, yo me hubiera armado esta matriz. 0, 1, menos 1, menos 2. Yo hubiera armado así la matriz. Pero es elegir distintas las variables de estado. Y yo hubiera escrito B igual 0, 1, en lugar de eso que eligió el MATLAB. C lo hubiera elegido como 1, 2, ¿sí? Porque son estos coeficientes. D igual a 0. Y miren, si yo hago cis 2, vamos a hacer así, acá, y le pongo a cis 2, total son igual. O sea, ahí me armo mi matriz, y miren, si yo hago TF de cis 2, obtengo esto, que es lo mismo que esto, ¿no? Claro. Pero bueno, o sea, ¿se entiende? Cis, o sea, TF es me pasa las ecuaciones de estado a función transferencia, SS me pasa la función transferencia a ecuaciones de estado. Esa sería la... Y si tengo un caso mismo con múltiples entradas y múltiples salidas, imaginémonos, esta es la matriz A, B tiene una sola entrada, supongamos que B tiene una entrada, vamos a ponerle 2 salidas.
C, entonces, ¿cómo sería la matriz C si tengo dos salidas? 1, 2, si queremos, es la primera que se... Y otra le podemos poner 0, 1. O sea, le pongo dos filas para dos salidas. ¿Y D, cómo tiene que ser ahora? Tiene que tener... O sea, si tengo dos salidas, tiene que tener dos filas. Dos componentes. No, entrada es una sola. Tiene que tener dos salidas. Entonces D me quedaría así. Entonces, si yo ahora me armo mi sistema 3, es SS de A, B, C, D. Miren, es un sistema con la matriz A, B, viene todo igual. La C ahora tiene, ven que marca que hay dos salidas, y 1 y 2, y 1 y 2. Claro. ¿Y ahora qué pasa si a esto le pido la función transferencia? ¿Qué se imaginan? Toda una matriz. Claro. Me da dos funciones transferencia. Esta es la matriz transferencia, si se quiere. Está bien. Ya son dos funciones transferencia, una matriz de transferencia. Esta, la primera, coincide con la anterior, porque es de la misma entrada a la misma salida, no le cambiamos nada. Y esto es como de la entrada a otra salida diferente, pero fíjense que coincide el denominador, ¿no? Eso es importante. Ya después ya vamos a estudiar por qué. Bien. Bueno, acá tenían unos ejemplos que eran distintos. Ah, y una última cuestión que se puede hacer acá. Otra cosa. Todas estas cosas que yo hice acá recién con MATLAB se pueden hacer también con Octave. No sé si ¿conocen Octave o Octave? No sé cómo le quieran llamar. ¿Lo conocen a esto? Mencionaban Sí, en profe. matemática aplicada. Claro. Sí, sí. Bueno, y se puede usar. Miren, si en esto hacen, ¿cómo es? Package load control. Ahí está, que habilite el paquete de control. Puedo hacer lo mismo. S igual a TF 1, 0, 1. Bien. G igual a, no sé, S sobre... Otra función de transferencia. O sea, puedo hacer... Ah, pero me faltó más 2. Le quise poner más 1. Bien. O sea, lo mismo se puede hacer usando el paquete de control de Octave. Yo generalmente uso Octave mucho más que MATLAB, digamos. Me gusta usar software libre en general. Así. Prefiero usar software libre a software pirateado. Pagar no voy a pagar. Lo único que no tiene Octave es el Simulink, digamos, o sea, o algo equivalente. Después, ¿qué más podemos Profe, hacer? Sí. respecto a eso que dijiste recién que Octave no tiene Simulink, yo había investigado un poco y creo que se puede hacer hay que hacer un poco de quilombo para hacerlo andar, pero usando Silab, que tiene Sí, también una herramienta, pero es medio sí. quilombo hacerlo andar. No, Hab- Silab tiene. Silab, o sea, yo uso Silab también y tiene el Xcos, se llama, que sería como el equivalente de Simulink. Sí, era lo que como que te mapeaba lo del el entorno de Silab a Octave, entonces como que podías manejarlo desde Octave. No sé Sí. si eso tiene alguna utilidad, pero No, pero para eso se puede usar directamente Silab, que es muy Silab, parecido. Pasa, lo que tiene Octave es que tiene la misma sintaxis que MATLAB. claro, Silab por es eso, un poquito distinto, pero se puede usar alternativamente. Sí. claro. Bueno, esto es, digamos, podemos hacer lo mismo, ¿no? Acá yo le puedo poner TF de G. No, eso ya está, es TF, SS de G. Y me da lo mismo, es exactamente lo mismo. Nada, o si quiero esto le pongo sys1 igual a SS de G y puedo hacer TF de sys1 y vuelvo a la función de transferencia, ¿no? Bueno, acá es para este tipo de cosas es exactamente la misma usar Octave que MATLAB. Si queremos usar Simulink, hay una pequeña cosita que les puedo mostrar. Denme un segundín que levante esto. Está bueno para hacer práctica y corroborar los ejercicios. Sí, fundamental, estas cosas. Sí.
Estamos pensando incluso que ahora, incluso en los parciales, que puedan tener una etapa después de entregar el parcial de corroborar y corregir cosas. Estamos viendo alguna partecita. Tenemos que verlo ahora con esta instancia de evaluación, que aprovechar de que están en su casa, que tienen la computadora para incluso tenerlo para alguna parte del parcial. Todavía no lo terminamos de resolver. Miren, empezamos un archivo nuevo. Bien, y una cosita, un detalle. Mira, armemos un diagrama de bloque rápido. ¿Cómo era con el botón derecho acá? No, cualquiera dice. No sé qué estoy tocando. Le saqué zoom, eso dice. No. Ahí estamos. Mira, ahí está. Hago dos integradores, miren. Pongamos un sumador. Vamos a armar un diagrama de bloque súper simple. Creo que acá debe haber un sumador. Sí. Y les voy a mostrar algo que creo que no saben. Eso. Ahí está. Y esto acá, ¿no? Bien, está claro, ¿no? El diagrama de bloque es este. Y mira, le voy a poner así. Esto es un puerto de salida, digamos que solo para decirle cuál es la salida y esto solo decirle cuál es la entrada. ¿Está bien? Y le vamos a grabar con un nombre. Vamos a ponerlo... Momento. ¿A dónde le voy a dar? Voy a poner acá. Tengo que señalar, lo pongo acá. Por ahora le pongo modelo. Miren, hice un diagramita de bloque de un modelito, ¿sí? Y ahora miren lo que hago. Como era así, ¿no? A, B, C. No, esto es octave. Perdón, estoy mareado. A, B, C, D igual a linmod modelo, ¿ahora no? ¿Estamos? Miren. ¿Vieron lo que hice? O sea, hay una herramienta que tiene Simulink que para esta parte, para las cosas que hacemos acá, creo que es la mayor utilidad que le podemos dar por ahora a Simulink en este momento. Si tiene un diagrama de bloques, linmod obtiene un sistema lineal a partir del diagrama de bloques. Si esto fuera no lineal, lo linealiza, que es una cosa que vamos a aprender en la materia que sigue. Entonces, estas son las ecuaciones, o sea, obtienen las matrices A, B, C y D a partir de un modelo. Y pueden ver que está bien esto, porque la derivada de x1 es x2, o sea, eligió como variable de salida la salida de los integradores. ¿Ven? La derivada de x1 es x2. Y la derivada de x2 es menos x1 menos x2. ¿Se entiende con esta matriz A? O sea, derivada de x2, esto es menos x1 menos x2 más u, la entrada sería. O sea que b es 0,1. C, la salida es x1, o sea, 1 por x1 más 0 por x2. Más 0 por la entrada, ¿no? ¿Está bien? Entonces, pasar de diagrama de bloque a ecuación de estado lo hace directamente Simulink. Un detallecito así para... está en el apunte eso, está explicado. Bueno, hasta acá, ¿les parece? Cuéntenme, voy a dejar de presentar. Si tienen alguna duda de esto, si quieren que veamos un ratito, vamos a hacer una pausa de 20 minutos.